Minutos de Ciencia. Estamos ya en Minutos de Ciencia, como cada miércoles, esta cita con la ciencia, la innovación, la tecnología, y para ello vamos a hablar, porque todavía siguen muchas reflexiones, hay homenajes, hubo un minuto de silencio también muy emotivo en la Cámara de Diputados en memoria de una científica que pues llevó la ciencia a otro nivel, se destacó por su gran legado en materia de la divulgación científica, como fue la astrónoma Julieta Fierro, quien falleció el pasado viernes 19 de septiembre. Y para hablar acerca del peso, de la relevancia que tienen las mujeres en el mundo de la ciencia, recibo con mucho gusto a la doctora Teresa Orozco Aguilera del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Y bueno, en primer lugar, esta reflexión que usted nos compartiría, doctora, en torno a la importancia de la divulgación científica, sobre todo considerando pues todo el legado que dejó Julieta, la astrónoma Julieta Fierro, quien sigue hasta el momento pues generando todas estas reflexiones, homenajes en torno a la importancia que tienen las mujeres en el campo científico. Sí, claro. Ella fue una referente de todo lo que se puede hacer como científica, pero sobre todo ella hizo un parteaguas entre lo que es la ciencia y divulgar la ciencia, porque antes de ella sí se hacía divulgación, pero a ella le interesaba mucho que llegara a todos lados. Entonces fue de las primeritas que estuvo haciendo divulgación incluso en medios masivos, en la televisión. O sea, antes de ella yo no recuerdo a nadie que hiciera todo esto. Entonces creo que eso es parte de su gran legado, que quería que la ciencia llegara a todos lados, no solamente a unos pocos, y que no fuera solamente a nivel de los científicos, sino que llegara a todos los niveles. Ella cuenta en algunas de sus charlas y sus pláticas que ella tuvo que hacer esto porque tenía un hermano que tenía síndrome de Down, y que debido a eso ella tenía que poder hacer que su hermano pudiera entender lo que ella estaba haciendo y poderle explicar a él las cosas. Entonces esto la llevó a hacer y querer que toda la ciencia se pudiera explicar de una manera muy fácil y que todos la pudieran entender, que cualquier fenómeno, por más complicado que fuera, se pudiera entender desde un niño hasta cualquier persona que no tuviera relación con la ciencia. Y, por ejemplo, yo tengo una anécdota de ella, no sé si la pueda contar. Sí, claro, por favor. Por ejemplo, hace muchos años, no sé si recuerdan a César Costa, y creo que salía con Rebeca de Alba. Sí. Y en algunos de sus sketches invitaban a personajes. Yo no sé, me dejaron ver mucha televisión, pero en una de esas fue Julieta Fierro, y la recuerdo muy bien porque estaba explicando de los cometas, y si uno ve los cometas siempre se les ve una colita, y esa colita siempre va en dirección contraria al sol, y explicó de una manera muy fácil el por qué sucede esto, y desde ahí tengo así como muy presente a Julieta Fierro. Yo en esos entonces todavía no sabía que quería ser astrónoma, pero me acuerdo mucho de eso y de su explicación tan sencilla, cómo la dio tan fácil, y se quedó uno entendiendo. Yo, siendo una niña muy pequeña, entendí por qué venían los cometas y la colita siempre apuntaba hacia el lado contrario del sol. Y como esa, puede haber muchas personas también que recuerdan algunas de sus charlas sobre cualquier cosa que se le ocurría y lo bien que lo explicaba en todos los niveles. Es bien relevante y eso habla de la pues la maestría en la divulgación, el hecho de que, por ejemplo, usted, doctora, tenga todavía ese recuerdo, tenga esa anécdota de cómo un conocimiento se puede, digámoslo así, aterrizar, se puede pues volver masivo a partir de ciertos ejemplos. Y yo le preguntaría en este sentido, doctora Teresa, ¿qué lecciones deja, qué aprendizajes deja, por ejemplo, la doctora Julieta Fierro en esta manera de divulgar la ciencia, los conocimientos? Pues que tenemos que hacerlo, o sea, que no nada más tenemos que hablarlo entre los científicos, sino que la gente también tiene que saberlo, porque al saberlo se enteran de todas las cosas maravillosas y que no es complicado. E incluso también otra de las cosas que ella tenía era inspirar a las niñas para que vieran que todas podemos hacer ciencia, porque también ella vivió en algunas épocas difíciles en las que su propio padre le decía que era mujer, que las mujeres no, que las mujeres deberían dedicarse a solamente estar en su casa,
y cuidar a los hijos y estar en el lugar. Sin embargo, ella brincó esas barreras y como ella, hubo algunas otras que lo hicieron, pero ella lo tuvo muy claro, que quería hacer ciencia y que quería hacer otras cosas. Y aún ahora, pues debido a la cultura que tenemos los mexicanos, aún permea eso de que las mujeres tienen que estar en su casa, o incluso se nos carga todavía más el peso de que eres mujer, pero, o sea, si quieres ser ingeniera, científica o tener algún trabajo, aparte de eso todavía eres mujer, tienes que llegar a ser ama de casa, cuidar a los niños. Entonces, todo eso también lo hablaba ella, de que decía que necesitamos más cosas, y también creo que es una parte grande de su legado, que nos digan que aparte de que eres mujer, no tienes por qué ser perfecta. De hecho, alguna de las entrevistas que vi que decía que no tienes por qué ser perfecta. Incluso decía ella que se fue a la entrevista y dijo, ¿ustedes creen que yo tendí la cama? ¿Ustedes creen que yo lavé los trastes? Pues no, o sea, me vine, no hay que ser perfectas, sino hay que hacer lo que nos gusta. Y creo que esto también es uno de sus grandes legados. Y pedir también que, por ejemplo, haya guarderías para que las mujeres que están haciendo ciencia no detengan su camino, porque también las edades biológicas de los hombres y las mujeres pues son diferentes. Entonces, justo cuando estás en el pico, puede ser que entonces quieras tener un hijo y lo detienes, y dónde te van a cuidar a tu hijo, y todo eso también recae. Todo eso también es una cosa de la que tienes que considerar si quieres seguir haciendo ciencia o si quieres seguir haciendo cosas así como ella las hizo. Entonces, esas son las cosas que también son parte muy grande de su legado. Luchar por esto. Exactamente, y de eso le quiero preguntar a continuación, doctora Teresa, usted también como integrante, como mujer dentro del mundo de la ciencia en México, todavía hay una brecha muy considerable en este campo. Solo el 12% de las integrantes de las academias científicas son mujeres, estoy de acuerdo con cifras con reportes de la UNESCO. ¿Cuáles son todavía, doctora, estas barreras, estos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el campo de la ciencia, y cómo también, o qué se tendría que hacer, sobre todo por parte del sector público, también del sector privado, para reducirlas? Pues yo creo que una de estas sí es seguir divulgando la ciencia, ver qué se puede hacer, ver que la sociedad entienda que las mujeres podemos hacerlo, que no nada más los hombres, porque desafortunadamente aquí en México la cultura nos frena. Por ejemplo, si eres una niña, yo fui muy afortunada y doy gracias a mis padres que me permitieron y que confiaron en mí, pero muchas otras, yo recuerdo algunas compañeritas que yo vivo en un pueblo, soy de Jiquilpan, Michoacán, y de ahí me tuve que ir a estudiar a Morelia. Sí había licenciaturas ahí en el pueblo, pero quería estudiar otra cosa, pero a muchas les decían, pues si quieres seguir estudiando es aquí, no te vas fuera. Entonces todo eso también es lo que hay que cambiar. Si quieres hacer otra cosa, si te vas, y yo veo, por ejemplo, ahí no fue tan drástico porque sí había forma de seguir estudiando en mi pueblo, pero en otros lugares no. Entonces hay que cambiar esa mentalidad. A las niñas no las dejan ir, pero a los niños sí. Entonces desde ahí, y que empezar a que se vea que las mujeres también podemos hacerlo, yo creo que eso puede ayudar a que la cultura y que los pensamientos cambien. Yo creo que ahí, como dice usted, el sector público tiene que empezar a promocionar, no sé cómo decirlo, sí, para que vean que las niñas también pueden y que se debe de hacer eso, porque en algún lugar, por ejemplo, yo tengo muy en cuenta a Sor Juana Inés de la Cruz, que decía que el intelecto no tiene género y que la sed de saber es una inclinación natural que no debe ser reprimida. Hay muchas niñas muy, muy, muy inteligentes, igual que los niños, pero se les reprime tan solo por ser niñas, que no se pueden ir, que no pueden estudiar, que tienen que ayudar con las tareas del hogar. Yo pienso que ahí es donde debemos de atacar, si he de usar alguna palabra, para que las niñas también puedan y las dejan y les permitan seguir estudiando y que se aprovechen todas sus capacidades. Doctora, y justo termino con esta pregunta. ¿Qué mensaje usted como científica le deja o quisiera compartirle sobre todo a las niñas, las jóvenes, las adolescentes que quieran incursionar en el mundo de la ciencia, sobre todo considerando los ejemplos como el suyo, como el de Julieta, como el de otras tantas mujeres que pues rebasaron estas barreras, se permitieron retar y desafiar también al sistema patriarcal, así pues lo digo, y que continuaron en su lucha por alcanzar sus sueños y continuar también sus estudios científicos, doctora? Sí, pues yo digo que sepan que podemos hacerlo,
que quizás la tengamos un poquito más difícil por todo lo que el ambiente y la cultura que tenemos, pero que sí podemos hacerlo. Y como decía Julieta Fierro, no hay que ser perfectos, solamente hay que hacer lo que nos inspire para sentirnos bien con nosotras mismas. Creo que es eso, sí podemos y no hay que ser perfectos. Doctora Teresa, le agradezco muchísimo por este tiempo y por compartirnos estas muy valiosas reflexiones para Entre Líneas. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí estábamos conversando con la doctora Teresa Orozco Aguilera del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, hablando acerca de la importancia, la gran relevancia de las mujeres en el mundo de la ciencia, a partir, sobre todo, todas estas reflexiones del fallecimiento de una extraordinaria y ejemplar divulgadora astrónoma como fue Julieta Fierro. Así terminamos esta edición de cada miércoles en esta colaboración Minutos de Ciencia con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.